Bueno, entonces vamos a desarrollar la actividad que está en el apunte, donde se nos dice que dado los vectores U, que es el 2, 1, 0, B, que es el 1, 0, menos 1, ¿sí? Ahí como vamos con la luz, ahí, y W, lo voy a poner por acá, que es menos 1, 3, 2. Bien, entonces, dados esos tres vectores, la base la integran B y W, vamos a considerar nosotros que la base va a estar integrada por B y W, y entonces ahí nos piden hallar el área de la base, hallar el volumen del paralelepípedo, hallar el vector altura y la altura del paralelepípedo, que son dos cuestiones distintas justamente. La altura va a ser un número, porque es la altura lo que mide de alto la caja. En cambio, el vector altura va a ser un vector, que ahora vamos a ver cómo va a surgir o de dónde va a surgir ese vector altura. Bueno, como a nosotros nos indicaron que la base la integran el B y el W, vamos a dibujarnos al B y al W aquí en el piso de la base, ¿cierto? Y el otro, el U, va a ser el que levante y dé volumen a esa caja. No, este tipo de gráfico no lo vamos a hacer dibujado en detalle, o sea, con los tres ejes y dibujado a escala. Siempre vamos a manejarlo como con bosquejos del dibujo, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es como ubicarnos en lo que se tiene, pero no estamos exactamente graficando el vector U y el B y el W que nos dieron, ¿no? Porque no nos interesa porque no es de nuestra materia, digamos. Eso ya quedaría para materias tipo representación gráfica, no es para nosotros. Bien, entonces acá yo me hice un bosquejo de la situación que me están planteando, donde me dieron tres vectores de R3 y me dijeron que la base la integran el B y el W. Bueno, el primer punto es hallar el área de la base, que como sabemos será el módulo del producto vectorial B con W. Bien, entonces eso nos vamos a escribir acá. El área es el módulo de B vectorial W. Entonces necesito calcular ese producto vectorial B con W y de ahí buscarle el módulo. Y eso será el área de la caja. Bueno, el producto vectorial entonces tiene los inversores canónicos primera fila, después tengo al B, que sería 1, 0, menos 1, y después tengo al W, menos 1, 3, 2. Eso me va a dar vector, dijimos, el producto vectorial. Bueno, ¿qué vector? Anulamos lo que corresponde al I, me quedé con 0, menos 3, que sería más 3, o sea, 0 más 3, eso es 3. Después lo que corresponde a J, y tengo 2 menos 1, 1, pero J tenía su cofactor negativo, ¿cierto? 2 menos 1, 1, pero va a ser menos 1. Después cuando anule lo que corresponde acá, voy a tener 3 menos 0, 3. Bien, ese será el vector que surge del producto vectorial B con W. El módulo de ese vector es el área de la base que me están pidiendo, ¿no? Entonces el área, que el módulo de eso es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Quiere decir 9 más 1 más 9, esto me da raíz de 19, ¿no? Bueno, y ese es el área de la base de la caja, que sería esta parte. Esta es la base de la caja y ahí tengo el área. Bien, bueno, que la vamos a dejar anotadita hacia arriba porque después nos va a servir. El área es raíz de 19. Bueno, después puede que me pidan el volumen para el epípedo total, entonces ahí haríamos el doble mixto, tomado en valor absoluto, ¿cierto? El inciso B, por ejemplo, me piden el volumen, bueno, el volumen será valor absoluto
del U escalar B con W. Y acá, como les comentaba antes, acá tendríamos dos maneras, o sea, ya, de hecho ya teníamos calculado el B vectorial W de recién, ¿cierto? Entonces me serviría pensar en hacer U escalar con ese que teníamos recién y de eso tomar el valor absoluto, ¿no? O sea que entonces el volumen sería el U, que es el 2, 1, 0, escalar con el que acabábamos de sacar como producto vectorial, que era el 3 menos 1, 3. ¿Sí? ¿Me lo recuerdan? ¿Cuál era? ¿O 3, 1, 3? ¿Cuál era? Sí, sí, 3 menos 1, 3. 3 menos 1, 3. Y esto Profe, tomado en valor absoluto. Ojo con ese detalle de que debe... profe, Sí, no, perdón. ¿Puede repetir qué es lo que está calculando ahí? Porque justo se me cortó. el volumen. En el inciso B me pedían el volumen del paralelepípedo y como Ah, yo tenía calculado, para buscar el área, tenía calculado este vectorial, entonces me conviene directamente hacer el producto escalar de U con el vectorial que acabamos de hacer. ¿Sí? claro, gracias. Importantísimo ponerle valor absoluto. No contesten en un parcial un volumen con un número negativo, porque eso se va a considerar mal el inciso del volumen, ¿no? Porque es una cuestión conceptual. Entonces, calculo, digamos, este producto escalar que me va a dar 6 menos 1 más 0. Acá ven, no hubiera pasado nada si yo no le considero valor absoluto porque este resultado me da positivo 5. ¿Sí? Pero no necesariamente es así. O sea, puedo hacer un producto escalar y que me dé número negativo. Entonces, hay que tener cuidado del valor absoluto. Bueno, esto me dio valor absoluto de 5, lo cual vale 5. O sea, el volumen de este paralelepípedo me da 5 unidades cúbicas. Ponemos unidades cúbicas y allá podemos poner unidades cuadradas en el área, ¿no? Porque como no se sabe, no nos dijeron en qué unidad está medido esto, estos módulos, no sé si están medidos en centímetros o en qué, entonces, bueno, pongo unidades cúbicas, ¿Y el ¿no? área puede ser unidad al cuadrado? Claro, el Bien. área deberíamos poner acá, raíz de 19, unidades cuadradas, y ahora tenemos el volumen, que es 5 unidades cúbicas. Ahí, ¿no? Que lo vamos a... Me estoy guardando ahí los datos. ¿Por qué? Porque ahora viene el tercer inciso que me piden altura y vector altura, que son dos cosas distintas, ¿no? El vector altura no es el U, porque yo no sé si el U es perpendicular a la base de la caja. En todo caso, si uno quiere, puede mirar si es que ese U fuera perpendicular, pero no necesariamente. O sea, en la mayoría de los casos no lo es, ¿no? En este caso ahí vemos que el U está inclinado, pero no sé si es perpendicular o no. Entonces, lo que sí sé es que acá, en forma perpendicular, acá se encuentra lo que se llama vector altura, que es perpendicular a la base de la caja, ¿no es cierto? Está, el vector U está inclinadito así, y el vector altura está acá, pero en forma perpendicular a la base de la caja. Bien. ¿Cómo encontrarlo a ese vector H? Lo que yo sí sé encontrar es un vector perpendicular a B y a W simultáneamente. Acá es la primera vez que nos aparece la necesidad de encontrar un vector perpendicular a B y a W simultáneamente. ¿Ese quién es? El vectorial B vectorial U. Perdón, B vectorial W. ¿Sí? Ese producto vectorial B vectorial W se me va a posicionar acá. Ahí. Bueno, voy a pasar por encima de la U. Acá. Ese vector que va a salir ahí al costadito, este es el B vectorial W. Que yo sé por propiedad del producto vectorial, yo sé que ese vector B vectorial W es
perpendicular simultáneamente al B y al W. ¿Sí? Entonces, este vector H, que es el que a mí me está interesando, es la proyección del U sobre esa dirección perpendicular que me dio el B vectorial W. A ver si se ve. O sea, ese que está inclinadito ahí en azul, si yo lo proyecto sobre el que es perpendicular, ¿no es cierto? Ahí voy a tener, acá voy a tener replicado el vector altura de la capa. Quiero decir entonces que el vector altura es la proyección del U, que era el inclinado que estaba afuera, sobre el vectorial B vectorial W. Cuando yo encuentre ese vector, que es una proyección, y tenemos la formulita de la clase anterior para encontrar la proyección, cuando encuentre ese vector, si yo le busco el módulo al vector altura, me da la altura. Pero hay una manera más fácil de encontrar la altura y es haciendo el cociente entre volumen y área. ¿Por qué? Porque siempre en cualquier paralelepípedo, o sea, en cualquier cuerpo en el espacio, siempre el volumen es el área de la base por la altura. Imaginemos un cilindro, ¿no? Que sería un caño, ¿sí? ¿No? Bueno, el volumen que hay dentro de ese cilindro siempre será superficie, área de la base por la altura del cuerpo, ¿cierto? O sea, siempre el volumen es área, superficie de la base, por la altura, ¿no? Bueno, resulta que tanto el volumen como el área yo las puedo calcular utilizando estas nociones de productos vectoriales y las acabamos de calcular. Entonces puedo despejar la altura desde esa propia cuenta, ¿cierto? O sea, planteándome esto, que el volumen es área de la base por altura, entonces puedo despejar altura, y altura me estaría quedando como volumen sobre área de la base. Dato que yo tengo de los primeros incisos, porque el ejercicio me fue pidiendo calcular el volumen, calcular el área, y eso lo fui haciendo a través de productos mixtos y productos vectoriales, ¿no? Entonces, por eso yo me guardé los datos ahí, y entonces con esos datos, la altura va a ser 5 sobre raíz de 19, que era volumen sobre área de la base. Ahora, esta es una forma de calcular el área. Perdón, la altura. Pero lo que no estoy calculando acá es el vector altura, que son distintas cosas, porque la altura es un número que está acá, y el vector altura es un vector, es el verde. Ahora, lo que sí coincide es que cuando ustedes encuentren el vector verde, que es el vector altura, y le saquen el módulo, tiene que darnos este número, que es 5 sobre raíz de 19. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a irnos guardando datos acá, vamos a poner que la altura es 5 sobre raíz de 19, y ahora vamos en búsqueda del vector altura, que es esa proyección que escribimos ahí, la proyección del U sobre el vectorial B vectorial W, que es este perpendicular que salió acá afuera, ¿no? Bueno, para las proyecciones teníamos una formulita. O sea, proyección de un U sobre un B era U escalar B sobre la norma de B al cuadrado por B, ¿cierto? Bueno, esa formulita es la que ahora vamos a tener que aplicar acá, porque eso no deja de ser una proyección, ¿no? O sea, vector altura, entonces, que es proyección de U sobre el B vectorial W, sería el U escalar el otro, el B vectorial W, sobre la norma del B vectorial W al cuadrado por el B vectorial W.
Esta formulita, y súmenla a la hoja que tienen de fórmulas, ¿sí? Parece enredada cuando uno la escribe así por tantas cosas, pero en realidad son todos vectores. O sea, cuando me pongo a hacer los cálculos, son vectores, y de hecho ya los tengo, porque a este, por ejemplo, ya lo teníamos de antes, que era el 3 menos 1, 3, ¿cierto? Y lo que hice acá fue nada más que utilizar la fórmula de la proyección. O sea, vamos a recordar la proyección de un vector A sobre un vector B, ¿no es cierto? Era el A escalar el B sobre la norma del B al cuadrado, todo esto por el B. Bueno, lo que yo estoy haciendo es, aplicando esta fórmula en esto que tenía detallado acá, ¿cierto? Entonces me quedó el U por este producto vectorial sobre la norma de ese vectorial al cuadrado por ese vectorial, ¿no? Bueno, pero es nada más que aplicar la formulita y reemplazarlo por... Entonces, profe, Sí, sí, escucho. entonces, en base a lo que me dé, bueno, se puede calcular de varias maneras la altura, o sea, no el vector de altura, puede ser con lo que me dé el vector de altura, saco el módulo, o teniendo la altura y el volumen, lo divido el volumen sobre Sobre el área y te da la... el área, Sí. o con la fórmula que es de valor absoluto, del producto escalar, sobre el módulo del el vector proyectado, digamos, del otro. Son varias maneras, ¿no? Son varias maneras, sí. Sí, el De tema sacar la es que altura. si a vos solo te piden la altura, vos podés tener varias maneras. El tema es que te van a pedir la altura y el vector altura. Entonces, ahí ya para el vector altura necesitamos proyectar. Necesitamos proyectar a este que estaba ahí en el medio, el azulcito ese que estaba ahí en el medio, proyectarlo sobre el que salió del producto vectorial que era perpendicular a los dos. Claro. Si no, después saco el módulo y ahí me da la altura. Después saco el módulo y tenemos que llegar a eso. La idea es llegar a ver ahora que lleguemos a ese número que habíamos llegado antes de la otra manera, ¿no? Bueno, vamos a calcular este vector altura h. El u era el 210, escalar con el otro que era el 3 menos 1, 3, sobre la norma del 3 menos 1, 3, la norma al cuadrado. ¿Se acuerdan que ya la norma la teníamos calculada ya, que era la raíz de 19? O sea que esa raíz elevada al cuadrado que es sobre 19, ¿cierto? Y esto por el vectorial, que era el 3 menos 1, 3. Bueno, todo esto va a ser un número, ¿no? Este número va a ser 1 más 0, o sea, 5 sobre 19, va a ser esto. 5 sobre 19 por el 3 menos 1, 3. Y esto tiene que salir, obviamente, un vector, porque por eso es el vector altura. ¿Bien? Entonces tengo 5 sobre 19 por 3, o sea, 15 19avos. Después tengo menos 1 19avos, y después tengo 3, no, 15, perdón, 15 19avos. Bueno, este es el vector altura, que es un vector. ¿Quién es? El verdecito, que en realidad salió acá afuera, ¿no? Porque era la proyección del azul sobre el rojo, que era B vectorial W. Entonces, en realidad salió acá afuera, pero como nosotros tomamos vectores libres, vamos a considerar que es el vector en verde, el vector altura. El módulo de este vector nos tiene que dar ese número 5 sobre raíz de 19, porque es la altura. Bueno, eso se los dejo verificar a ustedes, y si no nos pidieran el vector altura, bueno, ahí lo hacemos como volumen sobre área, ¿cierto? Para sacarla a la altura. Pero, insisto, el módulo de este, vamos a anotar acá en azul, el módulo del vector altura es igual a la altura. ¿Sí? Bueno, hay que comprobar a ver si ese módulo nos da 5 sobre raíz de 19.
hay que hacer estas cosas. profe, ¿Sí? creo que ahí está mal el segundo componente, puede ser que menos 5 sobre 19. Ah, sí, tenés razón. Sí, sí. Sí, sí. Porque era el 5 allá. Sí. No iba a dar nunca. Ahí. Menos 5, 19. Sí. 15, 19. Claro, porque si no da otra cosa. ¿Ves? Sí, no, no me iba a dar el módulo, no me iba a dar aquello.